Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vimos al concluir la lección pasada que nadie puede entrar al reino de Dios por sus propias fuerzas. Para poder entrar al reino de Dios, necesitamos una fuerza sobrenatural, necesitamos una conexión celestial, y como discutimos, eso solo puede venir a nosotros mediante la fe en el mensaje del Evangelio, creyendo con una fe absoluta en el hecho de que el Mesías derramó su sangre con el fin de que seamos eternamente redimidos y que podamos experimentar la victoria eterna. Cuando crees no solo en la muerte del Mesías, sino, como enseñó Pablo, que también Dios lo levantó de entre los muertos, heredarás la vida eterna. Hemos aprendido que la palabra eterna es el adjetivo principal para describir al reino de Dios. Cada vez que vemos palabras como eterno o perpetuo, debemos pensar en el reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 13, a partir del versículo 25. De nuevo, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 25. Recuerden que hablábamos de aquellas personas que quieren entrar al reino de Dios, pero no son capaces de hacerlo a través de la fuerza humana, en la habilidad humana. ¿Y qué pasará? Aquellos que no confíen en las promesas de Dios, los que no acepten el mensaje del Evangelio, ¿dónde estarán? Bueno, leamos juntos el verso 25 que dice: Después de que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, lo que vemos es esto: el amo del reino se levantará y, habiéndose levantado, cerrará esa puerta. Es decir, ya no habrá oportunidad para entrar al reino de Dios. Y noten lo que ocurrirá. Dice, mira al final del verso 25, y ustedes empezarán afuera. Ahora, vamos a ver que hay un énfasis en este pasaje en la palabra afuera. O bien estarás en el reino o afuera del reino. Y nadie querrá estar afuera. Así que dice, a mitad del verso 25, y ustedes empezarán afuera a pararse y golpear. Y la implicación es a golpear a la puerta diciendo, Señor, Señor. Es bueno que reconozcamos a Yeshua, y por supuesto hablo de Jesucristo, que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Es bueno que lo reconozcamos como Señor, pero presten atención a su respuesta. Ellos dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondiendo les dirá, no los conozco. De nuevo, tenemos que ser individuos que prestan atención a la palabra de Dios, no solo en el idioma que hablamos, sino que si de verdad quieres enseñar la Biblia, si quieres estudiar seriamente la palabra de Dios, necesitas cierto grado de competencia en el idioma original. Esta frase, no los conozco, es el término griego oida, y hay algo único sobre esta palabra. Siempre aparece en tiempo perfecto. ¿Por qué eso es importante? Porque el tiempo perfecto en griego nos habla de una condición que se inició en el pasado,
sigue siendo cierta en el presente y continuará en el futuro, quizás por la eternidad. Lo que dice a estos individuos no es solamente no los conozco, sino que lo que les dice es no los conocí en el pasado, no los conozco ahora y no los conoceré en el futuro. El mensaje aquí no es que existan personas que le digan Señor ahora y luego pierdan la salvación. Eso sería una herejía. Lo que descubrimos es que, basados en la construcción gramatical, estos individuos jamás fueron creyentes. Él nunca los conoció, ni en el pasado, ni ahora, ni los conocerá en el futuro. Es por esto que luego él les hace una pregunta muy particular. Dice, ¿de dónde son ustedes? ¿Qué busca enfatizar esto? Que ellos no tienen conexión con el reino. Él no los reconoce, son extraños para él. No son ciudadanos del cielo. No pertenecen al reino de Dios. ¿Y por qué razón? Porque no confiaron en las promesas de Dios. ¿Y qué significa que ellos no confiaron en las promesas de Dios? Significa simplemente que ellos no tienen una relación de pacto con Dios. Un pacto, existen numerosos aspectos que rodean un pacto, pero un pacto, bíblicamente hablando, es un envase que contiene tanto las promesas como las bendiciones de Dios. Mas ellos no tienen relación de pacto con Dios a través, y esto será enfatizado en unos minutos, a través de la redención. Solamente a través de la redención podemos experimentar las promesas de pacto de Dios. Así que dice aquí, al final del verso 25, ¿de dónde son ustedes? Verso 26. Entonces empezaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y en nuestras calles tú enseñaste. Ellos lo conocían a él, pero no lo conocían como Redentor. Oyeron sus enseñanzas, compartieron con él, comiendo y bebiendo juntos, pero no tenían una relación de pacto con él. Y debemos ver que esa relación de pacto y el pacto que se enfatiza es lo que conocemos como el nuevo pacto. Leemos sobre este nuevo pacto en la profecía de Jeremías, en el capítulo 31. Y hay varias cosas únicas y especiales en este nuevo pacto. Jeremías nos dice, en ese capítulo 31, que ese nuevo pacto tomará la ley de Dios y la inscribirá, la grabará en nuestros corazones. Así que vamos a pensar a la luz de la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Bien, la ley se relaciona con la justicia. Y como digo con frecuencia, la ley no es un instrumento para hacernos justos. La ley de Dios define lo que es justo y lo que no lo es. En otras palabras, es mediante la ley de Dios que aprendemos que somos injustos. Descubrimos que necesitamos redención, que tenemos una necesidad absoluta de un Salvador y que jamás nos podremos salvar a nosotros mismos. ¿Por qué eso es importante? Mira de nuevo el texto. Dice, empezarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y en nuestras calles tú has enseñado. Verso 27. Y él dirá, les digo a ustedes que yo no los conozco. Y de nuevo, es el mismo término oida que significa no los conocí en el pasado, no los conozco ahora y no los conoceré en el futuro. En otras palabras, él no tiene vínculo alguno con ellos. Y debido a esa ausencia de vínculo con ellos, ellos no tienen conexión tampoco con el reino de Dios. ¿Quién es el Mesías? El término Mesías significa literalmente el ungido. Es la palabra hebrea Meshiach,
que en griego se traduce Christos, y lo que significa es aquel que fue ungido para gobernar como rey. Ellos no tienen vínculos con el rey, por lo tanto, no tendrán vínculos con su reino. Él dice, ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro les he conocido. Esa es la implicación del texto, y por tal razón, noten lo que dice. De nuevo, verso 27. Y él dirá, les digo a ustedes que no los conozco. Y de nuevo, ¿de dónde son ustedes? Y luego les dirá, apártense de mí, todos aquellos que son, o todos ustedes que están obrando, y noten esto, muchas Biblias lo traducen como iniquidad, pero no es el término bíblico para iniquidad. Es una palabra que significa injusticia. ¿Y por qué es tan importante? Es vital que los traductores realicen sus traducciones con precisión. La palabra que tenemos aquí significa justicia, pero en una forma que incluye un prefijo antes de la misma, y es la letra griega alfa, que implica una negación. Dice entonces, apártense de mí todos los que practican la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Es injusticia, ausencia de ley. Lo que dice aquí es todo el que está en contra de la justicia. Lo que descubrimos es que existe una relación estrecha entre el concepto de la justicia y el reino de Dios. ¿Dónde vemos eso? Bueno, ¿a qué nos exhorta el Evangelio de Mateo capítulo 6? Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Noten que es Él quien define la justicia. Por tanto, lo que descubrimos es lo siguiente. Existe una relación entre el reino de Dios y la justicia, pero todos estos individuos son practicantes de la injusticia y por tal razón no tienen un compromiso con la justicia de Dios. Es decir, ellos no manifiestan, demuestran ni ejemplifican el carácter del reino. ¿Dónde estarán ellos? Miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 28. Allí, eso es allí afuera, ya hemos explicado esto, allí será el llanto y el crujir de dientes. Eso es lo que ellos experimentarán. Ahora, dos cosas se enfatizan y lo hemos comentado antes. El llanto se relaciona con la tristeza, y eso es lo que experimentarán. Estarán afuera, donde será el llanto. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre y para siempre. En otras palabras, ellos tendrán una tristeza eterna. Piensen por un momento. A nadie le gusta estar triste y acongojado. Eso nos hace sentir terrible. Es algo que nos desanima y que incluso nos deprime. Así que las personas que rechazan la redención, los que rechacen al Rey de Reyes y Señor de Señores, están eligiendo para sí mismos, para siempre, por toda la eternidad, están eligiendo tristeza y llanto eternos. Y no solo eso, sino que, sigue leyendo, ¿qué más experimentarán? Dice aquí, también el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? Dolor, sufrimiento y quizás una mejor palabra para traducirlo sería tormento. Esta es la elección. Si tú rechazas el Evangelio, estás diciendo, yo elijo para toda la eternidad conocer dos cosas y solo dos cosas. Conocer el llanto, la tristeza, el desánimo, la depresión y... ¿cuál es el segundo elemento? El crujir de dientes, que significa tormento eterno. Cuando rechazas el Evangelio, cuando le dices que no a lo que el Mesías ha hecho por ti, entonces tú estás eligiendo para ti mismo, no culpes a Dios ni culpes a nadie más. Cuando rechazas el Evangelio, quedarás fuera del reino por siempre. Y allí habrá tristeza, llanto, desánimo, depresión y tormento por la eternidad.
Esa es la verdad. Quizá te burles de esto, puede que no lo creas, pero un día experimentarás justo eso. Y lo que empeora todo esto, llegará un momento cuando estés afuera que te verás forzado a reconocer quién es Él. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Tus rodillas se doblarán, tu lengua confesará y no tendrás otra opción. Quedarás convencido por la realidad de quién es Él y confesarás que Él es el Señor. Pero no te servirá de nada. Será demasiado tarde. Esa confesión no traerá cambios. Seguirás estando afuera, en medio del llanto y el tormento. Así que, ¿por qué persistir en la rebeldía? ¿Por qué vivir sin fe? ¿Por qué rechazar este regalo gratuito y lleno de gracia que Dios te está ofreciendo? Lo único que tienes que hacer son dos cosas. Número 1, reconocer que eres un pecador y has violado las instrucciones de Dios. Eso es dolorosamente obvio. Nadie es perfecto, ni siquiera uno, a excepción del Mesías Yeshua. Luego, lo segundo que tienes que hacer es confiar en su obra el día de la Pascua, cuando murió en la cruz, con el fin de pagar el precio completo para que podamos convertirnos en una nueva creación. Hoy más temprano hablábamos sobre el nuevo pacto, y una de las implicaciones, el resultado del nuevo pacto, de acuerdo con el libro del profeta Jeremías, es que Él tomará la ley de Dios y la inscribirá en nuestros corazones. Maravilloso. Pero ¿qué más hará Él? Él nos perdonará de nuestros pecados. Ese nuevo pacto es un pacto de perdón. Y luego tenemos una promesa maravillosa al final de ese nuevo pacto que dice: yo nunca más recordaré sus pecados. Tengo confianza. Mi salvación no tiene que ver con quién soy yo o lo que he hecho. Solo tiene que ver con lo que Él ha hecho, pero yo lo he aceptado. Mi conciencia, lo que Dios le da a todo ser humano, mi conciencia me da testimonio de que soy pecador, que no soy justo, que puedo necesitar el perdón de Dios. Y cuando leo la palabra de Dios, mediante mi conciencia puedo discernir que Dios es misericordioso. Cuando veo en su palabra los pasajes en cuanto al servicio en el templo en aquella época y lo que Dios proveía para el pueblo, Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de perdón. Yo puedo leer el nuevo pacto y allí Él promete que si yo acepto a su Hijo, si tomo una porción de la sangre de su Hijo como elemento de redención de mi pecado, entonces yo experimentaré el perdón. Él ya no recordará más mis pecados y me convertiré en una nueva creación. Tengo esperanza y tengo la seguridad de que Él me reconocerá. De hecho, cuando Dios el Padre me vea a las puertas del reino de Dios, Él me mirará y verá solo una cosa. ¿Qué será? El Mesías tomó todo mi pecado. Él tomó mi pecado sobre sí y por esto Él murió en esa cruz. ¿Qué hizo Él por mí? La mismísima justicia del Hijo de Dios, esa justicia perfecta, Él la imputó, es decir, la colocó sobre mí. Y por tanto, cuando me presente ante Él, podré tener seguridad absoluta, porque no se basa en quién soy yo ni en lo que he hecho, sino en lo que Él hizo. Él me ha redimido, y por tanto me convertí en una nueva criatura, y cuando Dios me vea, ya no recordará mis pecados. Todos fueron lavados. Él pagó por completo por ellos mediante la sangre del Mesías, la obra de la cruz. Y esta es la mejor parte. Cuando Él me vea, lo que verá es la mismísima justicia del Hijo. Parte de ese nuevo pacto es que hemos sido imputados con la justicia del Mesías. Por tanto, puedo tener confianza, pero cuidado. Eso no es para jactarme en mí mismo, sino para jactarme y regocijarme por lo que el Mesías ha hecho. Y mediante la conciencia, mediante el encuentro con la revelación de Dios en su palabra, yo he tomado ahora la decisión, gracias a la revelación de Dios,
de aceptar su gracia, de aferrarme a su misericordia, de experimentar su perdón eterno mediante una relación del nuevo pacto. ¿Y qué más vemos? Bien, noten ahora el verso 28, segunda parte. Dice, afuera será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Y aquí nombra a varios que estarán en el reino de Dios. Dice, cuando ustedes vean a estos creyentes, cuando vean a Abraham, Yitzhak y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, y noten a quién más, y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Qué les parece? Este grupo de creyentes será visto en el reino de Dios y se nombra a los patriarcas. ¿Qué hicieron de especial los patriarcas? Ellos tuvieron fe en las promesas de Dios. Eso es lo que los cambió. Y en segundo lugar menciona a los profetas. La profecía, en primer lugar, es un llamado a arrepentirnos, a darle la espalda a este mundo y al pecado de este mundo para seguir la gracia de Dios. De eso hablan los profetas. Leamos de nuevo, noten lo que dice. Y ustedes verán, en el contexto, él no habla aquí con creyentes, sino que habla con aquellos que serán testigos del establecimiento del reino. Pero, ¿dónde estarán ellos? En este verso vemos que ellos están afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y en medio de todo eso ellos verán a los patriarcas y a los profetas. Serán testigos de cómo ellos entran al reino de Dios. Pero dice en la parte final del verso 28, pero ustedes serán expulsados afuera. ¿Se fijan? Cuando leemos aquí, es un término que significa lanzar algo. En este caso, estos individuos, sus almas, serán lanzadas. Y este verbo tiene un prefijo. En este caso es más bien un participio. Y ese prefijo es el término e, que significa afuera. Luego de ese participio tenemos la palabra exo, que significa afuera. Así que lo que dice literalmente, y es intencionalmente redundante para enfatizarlo, dice, pero ustedes, es decir, todos los que rechazaron el Evangelio, que no aceptaron su obra en la cruz, que no ejercieron la fe, sino que rechazaron lo que su conciencia estaba presenciando. Dice, pero ustedes serán echados fuera, afuera. Fíjense además que esto está en modo pasivo. Ustedes siendo expulsados o siendo echados fuera. Entonces es algo que ya está sucediendo. Ustedes siendo expulsados afuera, ¿y qué leemos aquí que pasará? Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y harán algo. Esto es lo que me molesta. Esta palabra no significa sentarse. Es una traducción incorrecta. Ciertas Biblias que generalmente hacen un buen trabajo en sus traducciones, aquí lo colocan mal. Esto pasa cuando no se busca la exactitud en cada palabra, y eso causa que nos perdamos detalles. Aquí no dice que ellos vendrán del oriente, occidente, del norte y del sur, y que se sentarán. Eso no es lo que dice, es una palabra diferente. Literalmente dice, se reclinarán. ¿Por qué es importante? Como judío que soy, la palabra reclinar es una manera de comer que se nos ha dado como un mandamiento, que nos reclinemos. ¿Cuándo? En la Pascua. Este término le da a este verso un contexto de Pascua. Esto es significativo porque la Pascua se relaciona con la redención. La Pascua es la fiesta de la redención. Cuando leemos esto con detenimiento, examinando el idioma original y no traducciones defectuosas, nos comunica que todos aquellos que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, eso implica inclusión. Se relaciona, como dice la mayoría de los académicos, con personas que vienen de las naciones, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua.
y lengua se refiere a culturas. Aquellos que entrarán al reino de Dios han sido llamados en una invitación amplia e inclusiva. Todo aquel que ha sido redimido, como dice aquí, se reclinará, ¿dónde? En el reino de Dios. Un verso más y terminaremos. Noten lo que dice. Y he aquí. Eso significa, presten atención. Esto debería capturar nuestra atención. Dice, y he aquí. Habrá algunos que siendo últimos serán primeros, es decir, habrá una enumeración. Todos hemos oído la frase, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Por qué? Bien, aquellos que han sido creyentes por más tiempo, los que llegaron primero a la fe, tendrán una mayor oportunidad ¿para qué? Para servir a Dios. Mientras más pronto llegues a la fe, más fruto podrás dar. En otras palabras, más impacto tu vida podrá tener porque una vida con propósito es una vida que sirve a Dios. Una vida con propósito se halla al obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué harás tú? Estarás acumulando bendiciones y apropiándote de las promesas de Dios mediante tu vida de sumisión y obediencia a la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso, pues recuerden lo que dice el autor de Hebreos. Él nos habla sobre cómo aquellos que tienen un testimonio de fidelidad, aquellos que han cumplido la tarea que se les asignó, pero no recibieron, no obtuvieron lo que se les prometió. ¿Pero por qué? Dios es fiel, Dios no miente. Ellos estaban esperando para recibirlo hasta que todos entraran al reino. ¿Por qué? Porque su fidelidad probará ser una bendición para otros. De eso se trata nuestra fidelidad, de ser una bendición para los demás. Es un privilegio ser de bendición. Así que, eso es lo que aprendemos al final de Hebreos 11. Los que fueron más fieles no recibirán sus recompensas aparte de todos los demás, porque su fidelidad será una bendición para otros. Y por esto nos gozamos, por poder vivir realmente de una manera que bendiga y ayude, compartiendo alegremente con los demás de lo que recibimos. Ese es el carácter de reino que somos llamados a expresar, vivir y manifestar en nuestra vida. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.